Bienvenida a la actividad de sensibilización Cómo las mujeres enfrentamos la crisis del COVID-19, organizada por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género y ejecutada por la Asociación de Municipalidades de Chile, AMUCH. Hola, mi nombre es Maritza Blanco Vidal y les damos nuevamente la bienvenida a una interesante actividad de sensibilización que aborda justamente el cómo las mujeres enfrentamos la crisis del coronavirus o SARS-CoV-19 en este contexto. Dicho eso, vamos a abordar primeramente el tema del rol que han tenido las mujeres y el liderazgo de las mujeres y las organizaciones sociales lideradas por mujeres en el contexto de la pandemia. Nosotros estamos hoy día en un contexto de pandemia complejo, que es algo que ha cambiado nuestras formas de vida en el mundo. No solo en Chile, esto ha sido algo global, una pandemia se entiende por una coyuntura que abarca a nivel global y que genera impactos profundos en la forma en la que nosotros también nos relacionamos y podemos tener esta interacción del día a día. En el caso del COVID, ha sido hace mucho tiempo que no había, digamos, una pandemia de esta naturaleza, y además estamos ante una pandemia donde el virus era algo totalmente nuevo para la ciencia, para nosotros. Por lo tanto, tampoco había, digamos, una forma de cómo enfrentarnos ante algo desconocido, en un estado de incertidumbre. Y esto vino a generar profundos impactos, no solo en la vida de cada uno de nosotros, en nuestra forma de interactuar, en nuestra forma de relacionarnos, en nuestra forma de manejar nuestra cotidianeidad, sino que también en los gobiernos de todo el mundo, generando una profunda impacto económico, impacto social, impacto en distintas aristas y, y ámbitos del comercio y de la economía, y por supuesto también en la salud mental y en nuestra propia relación personal con nuestras familias, con nuestros amigos y en nuestros entornos. Eh, Esto ha tenido efectos profundos, pero también ha significado un espacio de oportunidad para nosotras las mujeres, donde hemos sido relevadas y donde la pandemia nos ha permitido potenciar y visibilizar el trabajo y el rol que hemos tenido como género en este contexto. Dicho eso, entonces tenemos un rol muy esencial y muy particular en este contexto de la pandemia. En el fondo, a modo de contexto, explicarles que en Chile, por ejemplo, el tema de las desigualdades y las brechas que hemos tenido como género, si bien es cierto, hace 10 años se han venido trabajando, lamentablemente el contexto de la pandemia nos vino a retroceder en los avances que habíamos llevado a cabo. Ustedes en sus apuntes pueden después ver con mayor detalle algunas cifras puntuales. Sin embargo, lo importante más a destacar en este contexto es justamente cómo las mujeres hemos tenido un rol protagónico y activo en el desarrollo, en la gestión, en la contención emocional, en cómo hemos sido protagonistas, tanto en nuestras familias, en nuestro entorno, pero también en nuestro aporte hacia la sociedad, hacia nuestro país en distintos ámbitos. Estas desigualdades también yo mencionaba recién, hay desigualdades que se han ido acrecentando, si bien es cierto, antes de entrar al tema que estamos aquí en esta PPT, hay desigualdades que se han acrecentado, como por ejemplo el tema del desempleo, por ejemplo el tema de la brecha salarial, el tema de la disminución de los digamos, ingresos económicos en las familias, producto de la pandemia. Bien, dicho eso, y a grosso modo, entonces, para contextualizar y para resumir lo que hemos estado viendo, justamente esta desigualdad, insistimos, se manifiesta en justamente temas de distribución de tareas domésticas. Por ejemplo, las mujeres muchas veces que recargamos en el hogar
un sinfín de tareas domésticas no remuneradas, en el cuidado de los hijos, en el mantener nuestra casa, nuestro lugar, de nuestra vivienda, ¿cierto?, en las mejores condiciones, también nuestro rol como esposas, como madres, como hermanas, como hijas, etcétera. Eso genera también una recarga sobre la mujer y hay una desigual distribución de las tareas, y a eso uno le suma el tema de la situación de la pandemia y la contingencia. Lo mismo que estábamos conversando, el tema de la disminución económica, que también muchas mujeres han tenido que renunciar a sus empleos, otras han sido despedidas, y eso evidentemente no solo afecta a la economía propia, sino que también muchas veces la economía familiar. Y a su vez también las desigualdades y las brechas que se acentúan respecto al acceso a los cargos, a la participación de las mujeres en roles activos de la sociedad, en espacios de poder, en espacios de decisión, donde puede incidir directamente, por ejemplo, en políticas públicas o, por ejemplo, en la toma de decisiones, y etcétera. Dicho esto, entonces podemos relevar el rol de la mujer en situaciones de catástrofe como un actor social imprescindible para poder llevar a cabo esta contención emocional, la articulación de diversos actores, eh, la capacidad de gestionar y de llevar adelante ideas, emprendimientos, llevar instancias y potenciarse como la líder, no solo en su familia, sino que también potenciarse como la líder en diferentes aspectos de la sociedad y en las organizaciones territoriales, comunitarias, e incluso también políticas a nivel local, a nivel regional o a nivel también internacional. Sin embargo, persisten ciertas brechas donde tenemos que seguir trabajando y tenemos que seguir potenciando una equidad y una mejor oportunidades para nosotras las mujeres. Por ejemplo, el tema del desempleo, el tema de los despidos que han aumentado en el contexto de la pandemia ha sido un factor complejo para muchas veces para las familias de los hogares, en el caso de nuestro país. Por ejemplo, el hecho de acceder a ciertos cargos importantes o que nosotras las mujeres muchas veces ganemos un salario menor que los hombres por un mismo trabajo. Son aspectos que deben mejorarse y que necesariamente requieren como desafío de políticas públicas que se tratan de llevar adelante, que se tratan de avanzar y que lamentablemente producto de la pandemia han tenido que ser eh, soslayadas o más bien han tenido muchas veces que sufrir las repercusiones producto de la situación que ocurre en el mundo, porque necesariamente los gobiernos han tenido que modificar sus políticas públicas, han tenido que adecuarse a la contingencia, y eso genera obviamente un impacto en la forma y en el quehacer de la cotidianidad de los trabajos que ya se venían desarrollando desde hace años a la fecha. Por lo tanto, como desafío, entonces, tenemos desafíos frente a esta pandemia, tenemos esencialmente tres temas. El tema de aumentar justamente cómo enfrentar estas desigualdades de género, pero por otro lado, cómo reestructuramos las políticas públicas en nuestro país, y por otro lado, también los desafíos de las organizaciones sociales, los desafíos de las organizaciones políticas y gubernamentales, también cómo se adaptan al contexto de la pandemia y cómo lo enfrentamos de mejor manera, donde las mujeres tengamos un rol relevante, donde las mujeres tengamos un rol activo y donde esa visibilización también se puede repercutir en otras ventajas también para nosotras. Muchas gracias. Programa Mujer y Participación Política, Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, Asociación de Municipalidades de Chile, AMUCH.